El mayor error financiero que cometes cada día es creer que tu dinero está seguro en el banco. Durante más de 50 años he operado en los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, desde el colapso de la burbuja tecnológica del 2000 hasta la gran crisis financiera de 2008 y todo lo que ha venido después. Y en todo este tiempo, he visto un patrón repetirse con una regularidad casi matemática. La gente corriente, trabajadora e inteligente pierde su riqueza no por malas inversiones, sino por una creencia fundamentalmente errónea sobre la naturaleza del dinero. Creen que el efectivo es un activo seguro. La mayoría piensa que tener euros o dólares en una cuenta de ahorros es la opción prudente, la base de la seguridad. La realidad es que es una de las apuestas más arriesgadas que puedes hacer a largo plazo. No se trata de la inflación, al menos no como nos la cuentan. La inflación es solo el síntoma. El problema real es que estás jugando a un juego cuyas reglas no entiendes, intercambiando tu vida por un dinero diseñado para perder valor. Cada hora que trabajas, cada gramo de tu energía, se convierte en una cifra en una pantalla, una cifra que el sistema está programado para devaluar. La economía funciona como una máquina, compuesta de engranajes y ciclos. Uno de los engranajes más importantes es el ciclo de la deuda. Cuando la economía se ralentiza, los gobiernos y los bancos centrales tienen una herramienta principal: crear más dinero y crédito de la nada para estimular la actividad. Lo han hecho durante siglos. Lo hicieron los romanos devaluando el denario, y lo hacen hoy los bancos centrales con la flexibilización cuantitativa. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que el instinto de correr hacia el efectivo durante el pánico es comprensible, pero fatal. La gente ve caer los mercados y piensa que el dinero en el banco es un refugio. La realidad es que están cambiando un riesgo visible y volátil por un riesgo invisible y constante: la erosión de su poder adquisitivo. Es un impuesto silencioso que te empobrece lentamente. No es sobre evitar el riesgo, es sobre entender la naturaleza de los diferentes riesgos. Puedes tener la ilusión de estabilidad del efectivo o la volatilidad productiva de los activos. El universo no te permite tener ambas cosas. El sistema no está diseñado para que tu dinero en efectivo mantenga su valor. Está diseñado para incentivar el gasto y la inversión, para mantener la máquina económica en movimiento. El dinero en efectivo es como un cubito de hielo en tu mano. Puedes pensar que lo tienes seguro, pero inevitablemente se está derritiendo. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro. Nadie puede hacer eso. Es su comprensión de estos principios atemporales y universales. Entienden que la única forma de protegerse es construir su propia máquina, un portafolio de activos diversificados que funcione en armonía con los ciclos económicos, no en contra de ellos. La mayoría cree que su salario es su principal motor de riqueza. La realidad es que su salario es solo el combustible. El verdadero motor es su capacidad para convertir ese combustible en un sistema de activos que genere ingresos y se revalorice a un ritmo superior al de la devaluación del dinero. Estás intercambiando tu recurso más valioso y finito, tu tiempo, por un activo diseñado para desaparecer. Mi objetivo es enseñarte a cambiar las reglas de este juego a tu favor. Te mostraré el principio fundamental para construir una máquina de ingresos que te proteja, sin importar si empiezas con 1,000 euros o con 1,000,000. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana. Se trata de no volverse pobre lentamente. Entender estos principios es el primer paso. Si quieres profundizar en cómo construir tu propia máquina financiera, te invito a suscribirte para no perderte los próximos capítulos de esta serie. Para entender por qué tu dinero pierde valor, no debes mirar los precios en el supermercado. Debes mirar la máquina económica global y sus engranajes. Durante más de 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. La prosperidad crea deuda. La deuda excesiva crea crisis. Y la crisis obliga a los bancos centrales a imprimir dinero. Es un ciclo tan antiguo como el dinero mismo. Piensa en la economía como una máquina compleja. El crédito es el aceite que lubrica sus engranajes. Cuando el crédito es fácil y barato, la máquina funciona a toda velocidad. La gente y las empresas piden prestado para invertir y consumir. Los activos suben de precio y todo el mundo se siente rico. Esto es lo que llamamos un ciclo de deuda a corto plazo, que dura unos 5 a 10 años. Pero debajo de este hay un ciclo mucho más grande y poderoso: el ciclo de deuda a largo plazo, que puede durar de 50 a 75 años. A lo largo de este gran ciclo, la deuda total en el sistema crece más rápido que los ingresos. Cada pico y cada valle del ciclo corto termina con un nivel de deuda general más alto que el anterior. Eventualmente, la máquina llega a un punto de inflexión.
La carga de la deuda se vuelve tan pesada que ya no puede ser sostenida por los ingresos. Las tasas de interés ya están en cero o cerca de cero, por lo que los bancos centrales no pueden bajarlas más para estimular la economía. Este es el momento de la verdad, el final del ciclo de deuda a largo plazo. Lo vimos en 1929 en Estados Unidos y lo vimos de nuevo a escala global en 2008. En ese punto, los responsables políticos se enfrentan a un menú de opciones muy limitado y doloroso. Pueden dejar que el sistema colapse en una espiral de impagos y depresión, una opción políticamente insostenible. O pueden hacer lo que siempre han hecho a lo largo de la historia: devaluar la moneda. Imprimen dinero masivamente para comprar activos financieros, rescatar instituciones y financiar el gasto público. La mayoría de la gente piensa que la impresión de dinero es una medida de emergencia para salvar la economía. La realidad es que es una transferencia de riqueza sigilosa. Es una forma de reducir el valor real de la deuda a expensas de quienes poseen esa deuda. Es decir, de quienes ahorran en efectivo y bonos. No es sobre conspiraciones, es sobre incentivos. El sistema está diseñado para sobrevivir, y la devaluación es la vía de menor resistencia política. En 1971, el presidente Nixon desvinculó el dólar del oro, rompiendo la última atadura que limitaba la capacidad de imprimir dinero. Desde ese día, hemos estado en un sistema de moneda fiduciaria global, donde el valor del dinero se basa únicamente en la confianza. Y la historia nos muestra que, a largo plazo, todas las monedas fiduciarias se devalúan o mueren. El dinero en tu cuenta bancaria no es una reserva de valor estable. Es un pasivo del Banco Central que está programado para depreciarse. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de esta dinámica. No luchan contra la máquina, entienden cómo funciona y se posicionan en consecuencia. El juego no consiste en adivinar cuándo vendrá la próxima impresión de dinero, sino en construir un sistema que sea resistente a ella, que prospere cuando otros se ahogan. Entonces, si el efectivo es una trampa y los bonos del gobierno son una promesa de ser pagado con dinero devaluado, ¿dónde nos refugiamos? ¿Cómo construimos esa máquina protectora? La respuesta se encuentra en un principio que descubrí hace décadas y que llamé el santo grial de la inversión. No es sobre encontrar el activo perfecto, es sobre encontrar la combinación perfecta de activos. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la diversificación es el concepto más incomprendido en las finanzas. La mayoría de la gente piensa que diversificar es comprar acciones de diferentes empresas o fondos de diferentes sectores. La realidad es que eso es una diversificación muy superficial. Si todas tus acciones caen durante una recesión, no estás diversificado, solo tienes muchas formas diferentes de perder dinero al mismo tiempo. La verdadera diversificación, la diversificación radical, consiste en equilibrar tu cartera entre diferentes clases de activos que se comportan de manera diferente en distintos entornos económicos. Piénsalo así: la economía, como el clima, tiene 4 estaciones. A veces tenemos un crecimiento económico fuerte, verano. A veces tenemos una recesión, donde el crecimiento cae, invierno. A veces la inflación sube más de lo esperado, otoño. Y a veces la inflación cae, lo que se conoce como deflación, primavera. El problema es que nadie puede predecir con certeza qué estación vendrá después. El inversor medio apuesta todo a que siempre será verano, cargando su cartera de acciones. Pero cuando llega el invierno, se congela. Lo que necesitas es una cartera para todas las estaciones, una all-weather portfolio, una máquina que tenga componentes que funcionen bien en cada uno de estos 4 entornos. Para el verano del crecimiento económico, necesitas acciones. Para el invierno de la recesión, necesitas bonos del gobierno a largo plazo. Para el otoño de la inflación, necesitas materias primas y oro. Y para la primavera de la deflación, los bonos y el oro también funcionan bien. La clave está en el equilibrio y la correlación. Necesitas activos que, cuando uno baja, el otro tiende a subir, suavizando el viaje y protegiendo tu capital. Un ejemplo de asignación equilibrada sería algo así: un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 7%, 5% en oro y un 7%, 5% en una cesta diversificada de materias primas. La mayoría mira esta cartera y dice: pero los bonos no rinden nada, o el oro es muy volátil. No entienden el punto. No se trata del rendimiento individual de cada pieza, se trata del comportamiento del sistema en su conjunto. Puedes tener estabilidad o puedes tener altos rendimientos concentrados, pero no ambos. El universo no te lo permite.
Esta máquina está diseñada no para maximizar las ganancias en los buenos tiempos, sino para minimizar las pérdidas en los malos, que es cuando se cometen los errores más devastadores. Es un sistema construido sobre la humildad de admitir que no sabemos lo que va a pasar. Y esa humildad es la mayor fuente de seguridad a largo plazo que puedes tener. He compartido contigo la lógica de por qué el efectivo se devalúa y la estructura de una máquina diseñada para protegerte. Pero conocer la teoría no es suficiente. En mis más de 50 años en el mercado, he visto que los errores emocionales destruyen mucho más patrimonio que los errores técnicos. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no puedes controlar tu propia psicología, fracasarás. El mayor enemigo del inversor no es el mercado, es él mismo. La economía funciona como una máquina, pero los seres humanos no. Estamos llenos de sesgos y miedos que se han desarrollado durante millones de años para la supervivencia en la sabana, no para navegar los mercados financieros del siglo XXI. Cuando los mercados caen un 20%, tu cerebro límbico, tu cerebro animal, no ve una oportunidad de compra. Ve un tigre en los arbustos y grita, ¡corre! Vendes en el pánico, en el punto más bajo, convirtiendo una pérdida temporal en una permanente. Lo vi en 2008. Personas inteligentes, profesionales, vendiendo todo lo que tenían en marzo de 2009, justo antes de que comenzara uno de los mayores mercados alcistas de la historia. Por el contrario, cuando los mercados suben sin parar, como en la burbuja tecnológica del 2000, entra en juego la codicia y el miedo a quedarse fuera. FOMO. La gente abandona cualquier plan y compra activos sobrevalorados en el pico, justo antes del colapso. La mayoría piensa que invertir es un juego de inteligencia. La realidad es que es, sobre todo, un juego de disciplina emocional. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran es tener un sistema. Un conjunto de principios y reglas escritos que sigues de forma mecánica, especialmente cuando tus emociones te gritan que hagas lo contrario. Mi libro Principios trata precisamente de esto, de convertir tus criterios de decisión en algoritmos que puedas seguir sistemáticamente. Tu cartera All Weather es uno de esos sistemas. Su regla más importante es el reequilibrio. Una vez al año, o cuando una clase de activos se desvía significativamente de su objetivo, vendes una parte de lo que ha subido mucho y compras más de lo que ha bajado. Este simple acto mecánico te obliga a hacer lo contrario de lo que tus emociones te dictan. Te obliga a vender caro y comprar barato. Es la encarnación de la disciplina. No es sobre ser un genio, es sobre ser sistemático. Es construir una máquina que te proteja de ti mismo. Porque al final puedes tener el mapa del tesoro. Pero si no puedes resistir el canto de las sirenas del pánico y la euforia, acabarás estrellado contra las rocas. La construcción de riqueza a largo plazo no es una carrera de velocidad, es una maratón de resistencia psicológica. De acuerdo, pasemos de la teoría a la práctica. Conocer los principios es el mapa, pero la ejecución es el viaje. Voy a mostrarte cómo construir la máquina, pieza por pieza. No necesitas un doctorado en economía, necesitas un sistema robusto basado en la humildad. La humildad de aceptar que no puedes predecir el futuro. La estrategia que ha protegido mi capital y el de mis clientes durante décadas se llama All Weather, o cartera para todas las estaciones. No fue diseñada para ser la que más gana en un año bueno, sino para sobrevivir y prosperar en cualquier entorno económico. La mayoría de los inversores cometen un error fundamental. Construyen una cartera que solo funciona en un tipo de clima, el verano del crecimiento económico. Cargan sus ahorros en acciones creyendo que el sol siempre brillará. La realidad es que la economía tiene 4 estaciones y el invierno siempre llega. Las 4 estaciones son: 1. Crecimiento económico más alto de lo esperado. 2. Crecimiento económico más bajo de lo esperado, es decir, una recesión. 3. Inflación más alta de lo esperado. Y 4. Inflación más baja de lo esperado, o deflación. Tu máquina financiera necesita componentes que funcionen bien en cada una de estas estaciones. Para el crecimiento, las acciones son el motor. Para la recesión, los bonos del tesoro a largo plazo son el refugio. Para la inflación alta, el oro y las materias primas son el escudo. Y para la deflación, los bonos son de nuevo los reyes. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es el equilibrio. Pensemos en la crisis de 2008. El inversor medio, con una cartera de 60% acciones y 40% bonos a corto plazo, vio cómo su patrimonio se desplomaba entre un 30% y un 50%. El pánico se apoderó de ellos. Vendieron en el peor momento, materializando pérdidas devastadoras. Ahora,
Veamos cómo se habría comportado la máquina All-Weather con la asignación que te mencioné. 30% en acciones, 40% en bonos del tesoro a largo plazo, 15% en bonos a medio plazo, 7, 5% en oro y 7, 5% en materias primas. En 2008 el componente de acciones, 30%, habría caído estrepitosamente, sí. Pero el componente de bonos del tesoro a largo plazo, 40%, se habría disparado. ¿Por qué? Porque en una crisis de deuda deflacionaria como esa, los bancos centrales bajan los tipos de interés a cero y los inversores huyen en masa hacia la seguridad de la deuda del gobierno de Estados Unidos. El oro, 7,5%, también habría actuado como un refugio seguro. El resultado neto de la cartera no habría sido una caída del 40%, sino una pérdida muy pequeña o incluso una ligera ganancia. La mayoría piensa que el objetivo es acertar qué activo subirá. La realidad es que el objetivo es construir un sistema donde las pérdidas de un componente sean compensadas por las ganancias de otro. No es sobre la brillantez, es sobre el equilibrio. Esta estrategia te da un beneficio psicológico incalculable, la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Mientras otros ven su patrimonio vital evaporarse y entran en pánico, tu máquina está funcionando según lo diseñado. Estás protegido. Esto te permite evitar el error más costoso de todos: vender en el fondo del mercado por puro miedo. Puedes tener ganancias espectaculares en un mercado alcista o puedes tener estabilidad en una crisis. El universo no te permite tener ambas cosas. La cartera All Weather elige deliberadamente la estabilidad, porque la preservación del capital a largo plazo es la verdadera clave para la construcción de riqueza. Ahora, la pregunta más importante: ¿cómo implementas esto de forma práctica? No necesitas gestionar miles de millones. Hoy, gracias a la tecnología, puedes construir esta máquina con unos pocos clics usando ETFs, fondos cotizados que replican el comportamiento de una clase de activo completa. Es la democratización de las estrategias de inversión sofisticadas. Para el 30% de acciones, puedes usar un ETF que siga un índice global como el MSCI World. Para el 40% de bonos del tesoro a largo plazo y el 15% a medio plazo, existen ETFs que siguen específicamente los bonos del tesoro de Estados Unidos, con vencimientos de más de 20 años y de 7 a 10 años. Para el 7, 5% de oro, hay ETFs que invierten directamente en lingotes de oro físico. Y para el 7, 5% de materias primas, puedes usar un ETF que siga un índice amplio de materias primas, como el Bloomberg Commodity Index. Una vez que has montado la máquina, la única acción crucial que debes realizar es el reequilibrio. Esta es la pieza mecánica más importante, la que te protege de tus propias emociones. Una vez al año, revisa tu cartera. Debido a los movimientos del mercado, las asignaciones se habrán desviado de sus objetivos. Quizás las acciones tuvieron un año espectacular y ahora representan el 40% de tu cartera, mientras que los bonos se quedaron atrás. El reequilibrio te obliga a vender ese 10% extra de acciones que tanto han subido y usar el dinero para comprar más bonos hasta que vuelvan a su peso objetivo. Este simple acto te fuerza a hacer lo que es emocionalmente casi imposible: vender lo que está caro y comprar lo que está barato. En más de 50 años de mercado, he visto que este proceso mecánico y disciplinado es lo que separa a los ganadores de los perdedores. Tomemos la burbuja tecnológica del año 2000. La gente estaba eufórica, abandonando cualquier principio para comprar acciones tecnológicas que no paraban de subir. Un inversor con una cartera all-weather habría visto su pequeña asignación de acciones dispararse. El reequilibrio anual le habría obligado a vender esas acciones tecnológicas sobrevaloradas para comprar bonos, que en ese momento nadie quería. Cuando la burbuja estalló y el Nasdaq se desplomó más de un 75%, esa cartera no solo sobrevivió, sino que el reequilibrio de los años siguientes le habría obligado a comprar esas mismas acciones tecnológicas a precios de saldo. La mayoría piensa que para ganar dinero hay que ser un genio y predecir el futuro. La realidad es que solo necesitas un sistema sensato y la disciplina para seguirlo. No es sobre predecir la lluvia, es sobre construir el arca. Esta máquina no es una promesa de riqueza rápida. Es un compromiso con la supervivencia financiera a largo plazo. Elimina la necesidad de adivinar, de estresarse con las noticias diarias. ¿Te permite centrarte en lo que de verdad importa en tu vida, sabiendo que tu futuro financiero no depende de tu capacidad para ser más listo que el mercado, sino de tu sabiduría para no intentarlo? Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos desmontado la máquina económica para ver sus engranajes.
Hemos entendido los ciclos de la deuda que han operado durante siglos y hemos desvelado la verdad más incómoda sobre el dinero. Tu efectivo en el banco no es un refugio, es un cubito de hielo derritiéndose. La mayoría de la gente pasa su vida entera intercambiando su tiempo, su recurso más finito y precioso, por un dinero programado para perder valor, sin siquiera darse cuenta de las reglas del juego. La realidad es que el sistema financiero no está diseñado para tu prosperidad individual, está diseñado para la estabilidad y el crecimiento del sistema en su conjunto. Y para que esa máquina siga funcionando, el valor de la moneda debe ser sacrificado periódicamente. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es una inteligencia superior o la capacidad de predecir el futuro. Nadie puede hacer eso. Es la humildad radical de aceptar esa incertidumbre y construir un sistema, una máquina, que no dependa de las predicciones. La cartera All Weather no es una colección de activos, es la manifestación de una filosofía. Es el reconocimiento de que la economía tiene 4 estaciones y que debemos estar preparados para todas ellas. Crecimiento, recesión, inflación y deflación. Tu cartera debe tener componentes que prosperen en cada uno de esos entornos, no porque sepas cuál vendrá, sino precisamente porque no lo sabes. El 30% en acciones para el sol del crecimiento. El 55% en bonos del tesoro de diferentes plazos para el invierno de la recesión y la primavera de la deflación. Y el 15% en oro y materias primas para el otoño de la inflación. El equilibrio es el santo grial. No se trata de la rentabilidad de cada pieza individual, sino de la estabilidad del sistema en su conjunto. Un sistema donde las ganancias de un componente compensan las pérdidas de otro, creando un viaje suave a través de la inevitable volatilidad de los mercados. Pero como he aprendido en más de 50 años de mercado, la mejor máquina del mundo es inútil si el operador no tiene la disciplina para seguir sus reglas. Los mayores peligros no están en el mercado, están en tu mente. Son los errores de comportamiento los que destruyen la riqueza, no las fluctuaciones del mercado. El primer gran enemigo es la arrogancia, la creencia de que puedes ser más listo que el mercado, que puedes predecir la próxima gran cosa o el próximo colapso. Esta arrogancia te lleva a hacer apuestas concentradas que pueden aniquilarte. La realidad es que el mercado es la suma de millones de mentes, todas tratando de hacer lo mismo. La humildad es tu única defensa. El segundo enemigo es tu propio cerebro reptiliano, el pánico y la codicia. Cuando los mercados se desploman, tu instinto te grita que vendas todo y corras. Cuando suben sin parar, te susurra que apuestes todo por miedo a quedarte fuera. Estas emociones son tus peores consejeras. El sistema de reequilibrio anual es el antídoto mecánico. Te obliga a vender lo que está caro y comprar lo que está barato, actuando con lógica cuando tu cerebro solo quiere reaccionar con miedo. El tercer enemigo es la miopía, centrarse en el ruido del día a día en lugar de en las señales a largo plazo. Las noticias financieras están diseñadas para generar clics, no para hacerte sabio. Te ahogan en una avalancha de datos irrelevantes, haciéndote olvidar los principios atemporales que realmente mueven la máquina. Los ciclos de deuda, la productividad y la demografía. Debes aprender a alejarte y ver el panorama general, la historia que se ha repetido una y otra vez. Por lo tanto, el marco completo para tu supervivencia y prosperidad financiera no es solo una asignación de activos, es un sistema operativo mental. Primero, acepta la verdad fundamental. El dinero en efectivo es una trampa de devaluación. Segundo, entiende la máquina, cómo funcionan los ciclos de deuda y la impresión de dinero. Tercero, construye tu propia máquina, una cartera all-weather equilibrada y radicalmente diversificada. Y cuarto, y más importante, domínate a ti mismo. Sigue tu sistema con una disciplina de hierro, especialmente cuando tus emociones te digan lo contrario. Puedes tener la ilusión de saber lo que va a pasar, o puedes tener la seguridad de estar preparado para cualquier cosa. El universo no te permite tener ambas. Elige la seguridad, elige la humildad, elige el sistema. Al final de todo, este viaje no trata sobre el dinero, trata sobre la vida. El dinero es simplemente una herramienta, un medio para un fin. La mayoría de la gente piensa que el objetivo es acumular la mayor cantidad de dinero posible. La realidad es que el objetivo es tener la libertad de vivir la vida que deseas, con las personas que amas, sin estar encadenado por la ansiedad financiera. Cada euro que ahorras no es un número en una pantalla, es una porción de tu vida pasada que has almacenado. Es la energía de tus horas de trabajo, tu creatividad, tu esfuerzo. Permitir que esa energía almacenada se devalúe lentamente por la inflación es permitir que te roben tu pasado y limiten tu futuro. Por eso, proteger tu capital
no es un acto de codicia, es un acto de respeto por tu propia vida. Es honrar el esfuerzo que has hecho y asegurar que ese esfuerzo te sirva en el futuro, dándote opciones y seguridad. En mis 50 años gestionando miles de millones, he visto a personas increíblemente ricas ser miserables y a personas con medios modestos vivir vidas plenas y significativas. Lo que separa a unos de otros no es la cantidad de ceros en su cuenta bancaria, es su mentalidad. La construcción de una cartera all-weather es, en esencia, un ejercicio espiritual. Te obliga a confrontar tus miedos más profundos. El miedo a la pérdida, el miedo a la incertidumbre, el miedo a equivocarte. Te enseña la virtud de la humildad, al admitir que no puedes predecir el futuro. Te inculca la disciplina, al seguir un sistema en lugar de tus impulsos caóticos. Y te proporciona paz mental, la tranquilidad que viene de saber que estás preparado para cualquier tormenta que la vida o los mercados te arrojen. No es sobre ser el mejor inversor, es sobre construir una vida robusta. Los mismos principios se aplican a todo. En tus relaciones, la diversificación significa no depender de una sola persona para toda tu felicidad. En tu carrera, significa desarrollar múltiples habilidades para no volverte obsoleto. En tu salud, significa equilibrar ejercicio, nutrición y descanso. La vida, como los mercados, es cíclica e impredecible. La resiliencia se construye a través del equilibrio y la preparación, no a través de la predicción y la apuesta. Te he dado el mapa. Te he mostrado cómo funcionan los engranajes de la máquina y cómo construir la tuya propia. Ahora el viaje es tuyo. La pregunta que debes hacerte no es, ¿cómo puedo hacerme rico rápidamente? La pregunta correcta es, ¿qué sistema puedo construir para que mi familia y yo podamos prosperar en un mundo incierto durante las próximas décadas? No se trata de encontrar la inversión perfecta. Se trata de convertirte en el tipo de persona que puede ejecutar un plan sensato a largo plazo sin autosabotearse. Es un viaje de autoconocimiento disfrazado de finanzas. Los mercados son el espejo más grande del mundo. Te mostrarán exactamente quién eres, tus debilidades y tus fortalezas. Úsalo para crecer. Así que te invito a que dejes de ver tu dinero como un fin en sí mismo y empieces a verlo como lo que realmente es, un combustible para tu vida. Y tu trabajo no es predecir el clima, sino construir un motor que funcione con cualquier combustible, en cualquier estación, para llevarte a donde realmente quieres ir. La máquina financiera global no fue diseñada para hacerte rico, fue diseñada para funcionar. Tu tarea es construir una que funcione para ti.